No se te escucha, yo no te escucho, Candy. Ay, ahora sí. Ahora Qué sí, listo. pena. Gracias. Ya, bienvenido. Qué maravillosa presentación. Me encanta que digas eso de que el título sí es importante, claro que sí, Sí, pero más allá de eso, lo que nos construyen son los no títulos, ¿saben eso? Esas experiencias que aprendemos en el proceso cuando ya estamos en la práctica de crecer, bien sea en un pregrado, en cualquier tipo de profesión y en la vida misma. Y he aprendido en este crecer, no solo en la vida, sino en la pareja, que la vida te enseña a vivir, pero la pareja es una maestría. Y hoy yo también voy a participar en este conversatorio, en la charla de hoy también y en el conversatorio del 6 de diciembre, para que aprendamos a esa parte espiritual y energética que nos corresponde como seres humanos, así como también tenemos un cuerpo físico, también tenemos un cuerpo energético, que son los chakras, muchos los conocemos, y si no, te cuento que son unos órganos no físicos o sutiles que corresponden a ciertas partes del cuerpo y que nos ayudan a regularnos y a encaminarnos hacia lo que tenemos que lograr, misión y visión de vida. Y también si están en desequilibrios o en aceleración, nos mantienen en una especie de desarmonía, no nos mantienen, nos generan una desarmonía y eso nos puede llevar también a no estar en el mejor de los roles al momento de relacionarnos con nuestra pareja. Y hoy comencemos ya, que me encantaría que empecemos a desmechar este contenido seguro. tan carnudito. Claro. Y el primer tema que tocamos cuando empezamos a desarrollar esta masterclass de hoy es la comunicación. Es algo que parece simple, pero es sumamente importante porque la falta de comunicación, no solo la verbal, porque están los estudios que realmente el 70% es una comunicación no verbal, que cuando pelo el ojo, que cuando mi marido me dice algo y yo pelo el ojo, o cuando no bota la basura y yo lo miro como con mis rayos X, esa comunicación no verbal es realmente la que a veces el inconsciente y el subconsciente nos genera patrones de respuesta. Ahí es donde nos identificamos, yo en qué rol estoy actuando. Hay un tema interesante que es el análisis transaccional, así que vamos a aterrizar ese tema tan técnico, Eduardo. Cuéntanos qué es el análisis transaccional y vamos a llevar este tema a la pareja. Ok, vamos a dar una pequeña y mini introducción. No sé con qué profesionales tengo maravillosamente aquí del área de la salud mental. Si los hay, van a entenderlo más fácil y los que no sean del área de la salud mental van a entender un poquito lo que es la teoría de Pan. Rápidamente, un bosquejo, vámonos a los años 50 y 60. Un psiquiatra llamado Eric Bernet, médico psiquiatra, eh, desarrolló una teoría humanista que trataba y abordaba la personalidad o el desarrollo personal a través de lo que se llama el análisis transaccional. Esta teoría básicamente se basaba sobre las edades de los egos y él estableció tres estados del yo: el estado del yo padre, yo adulto y yo niño. Y a partir de aquí se los dejo a ustedes para que cuando tengan más tiempo pues puedan meterse y puedan ver lo que es el análisis transaccional en las maravillosas, digamos, información del doctor Eri Verne y por qué vamos a tocar hoy aquí y qué tiene que ver este análisis transaccional del doctor Verne, que es la teoría PAN, en lo que tiene que ver básicamente con la manera desde dónde y cómo nos comunicamos. Entonces, brevemente, para que ustedes sepan qué es, quién, digamos, por decirlo así, fue el creador de esta teoría. Para comenzar a entender todo este proceso que vamos a hablar hoy, es muy importante que me permitan y me sigan con esto que voy a decir. Fíjense, esto suena un poquito relevante y hasta a veces extraño, esto que voy a decir, pero quiero que lo analicen un poco y si quieren anótenlo y después con calma ustedes lo van a desmembrar. Fíjense, las palabras, las palabras no transmiten información. Ojo esto con lo que voy a decirles. Las palabras
no transmiten información. Las palabras transmiten presencia o ausencia. Desde allí vamos a arrancar todo este proceso, entendiendo que las palabras no transmiten información. Equivocadamente se ha creído que la palabra transmite una información. No, ella transmite una presencia o una ausencia. Va a depender de cómo la decimos, cuándo la decimos, por qué la decimos y bajo qué circunstancias estamos diciéndola. Y aquí vamos con el desarrollo de la teoría PAN. Entendido, si hay algún tipo de, si hablo muy técnico, apreciaría, por favor, que me detuvieran y me dijeran, ¿me puede explicar tal o cual cosa? Y con mucho gusto, ¿de acuerdo? La idea es que todos quedemos claros y que vayamos el ritmo de lo que vamos a ir haciendo para que al final de esta masterclass puedan sentir que conectan con lo que hoy aprendieron. No conmigo, sino con lo que hoy voy a aprender, porque algunos pueden reflejarse en mucha información que voy a dar aquí y pueden decir, epa, eso me pasa a mí, hey, eso me pasa con mi pareja, hey, eso lo vivimos, o eso lo vivimos y nos hicimos los locos, creímos que todo estaba bien y seguimos adelante. Y hoy tenemos una relación y que perfecta o dentro de la normalidad, cuando realmente hoy vamos a determinar que no es tan cierta lo que estamos proyectando como pareja. Y aquí no se trata, por favor, de buscar culpables, de que quién tiene más responsabilidad en lo que está sucediendo, si es ella, si soy yo, si son ella, él. Esto es abierto. Cuando digo abierto, aquí pueden entrar los casados, divorciados, separados, porque al final de los momentos de todo esto es una relación, es una relación. Y espiritualmente es una relación. ¿Ok? Ya más o menos dado esa introducción de la teoría PAN, cuéntame, Candy. Hola, ¿has vuelto por acá? Sí. Bueno, de la teoría PAN entendemos que está el padre arriba, Sí. el adulto y el niño. Todos tenemos esas tres facetas durante todo el día. Son partes del ¿Sí? estado, son partes del yo, hablando en psicología y en psiquiatría. Parte de los estados del yo. Exacto. ¿Okay? ¿Van Son los todos estados del entendiendo más yo. o menos esto? ¿Cómo? No te escuché. ¿Van todos entendiendo todo lo que aquí ingresaron? ¿Van todos entendiendo? Manito arriba, manden manito. Ok, agradecería para poder seguir avanzando. Gracias. Listo. Eso, hola Ira, bienvenida. ¿Por qué Hola. estos estados de yo son tan importantes? Y es que cuando yo me conecto con mi pareja, yo asumo un rol en reflejo al rol que asumo en mi pareja. Así Si es. yo me pongo como una niña malcriada y yo, amor, es que me gustó, yo ahorita que estamos en temporada de Navidad, yo levanto la mano y entro en el estado de niña natural y veo un arbolito. Amor, mira, pero qué arbolito tan bello, mira estas bolitas, mira esto, mira lo otro, y quiero un tren. Ahorita estoy fascinada con un tren, de esos que giran alrededor del árbol. Entonces yo me pongo en un rol de niña. Por lógica, mi pareja se pone en un rol, vamos a ver qué responde la gente. De padre. Exactamente. Ya no es tan difícil la lógica, ¿no? Entonces mi pareja se pone en padre, ¿no? Y entra como en una especie de norma, pero a ver, ¿cuánto vale eso? ¿Y eso es para qué? ¿Y eso cuánto nos va a durar? ¿Y eso si realmente lo necesitamos? Y yo más caprichosa me pongo, ¿no? Y es que el año que viene también lo vamos a poner y empiezo a enamorarlo con aquella ilusión de la Navidad. Y ahí empieza el rol de padre de mi pareja a venir como a envolverme, bueno, pero está bien, hasta que los dos empezamos a flexibilizarnos, si estamos en armonía, para que ambos podamos llegar a un adulto sano y poder hablar, bueno, miremos números, ¿cuánto vale? Ah, tanto, lo podemos comprar en otra página web o en otra tienda más económica. Ah, bueno, sí,
de pronto puede ser un color distinto. Entonces, ambos llegamos a un estado de yo adulto donde mediamos, flexibilizamos y nos comprometemos como pareja a estar siempre en armonía. Obvio, lo que acabo de decir se dice fácil. Cuéntame, Eduardo, ¿cuáles son esos conflictos que generamos cuando no la vemos tan fácil y no queremos salir del rol ni de padre ni de niño? Excelente pregunta, es la pregunta que más me hacen en las consultas, por una razón muy sencilla. Cuando hablamos al principio de esa teoría PAN, una de las teorías que se aplica hoy en las terapias de pareja, y lo aplico yo en mi área, inclusive en la parte de la sexología y todo eso. ¿Por qué? Ya voy a explicarlo. Voy a reforzar un poco lo que Candy acaba de decir hace un par de instantes. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que comienzan una interferencia? Escuchen lo que estoy diciendo, no hablo de problemas, porque cuando uno habla de la palabra problema, se lo he dicho a muchas parejas, inmediatamente el cerebro lo lee como conflicto. Cuando usted le dice a su pareja, tenemos un problema, inmediatamente los sistemas de defensa de la otra parte, sea quien lo diga, inmediatamente lo interpreta como un mecanismo de huyo, me quedo o enfrento. Entonces, evitemos la primera palabra. Tenemos un problema. No, tenemos una interferencia, tenemos una diferencia. Hay palabras clave que el cerebro en ciertas zonas las lee de una manera diferente a como la otra parte lo quiere manifestar. Voy a dar un ejemplo para que entendamos. Aquel niño que durante su infancia vivió serios problemas de maltrato, papá y mamá le decían, si te sigues portando mal, vamos a tener un problema. ¿Qué pueden ustedes interpretar cuando este padre le dice a ese niño o a esa niña, vamos a tener un problema? Este niño inmediatamente dice, me van a pegar, me van a castigar, en fin. Y eso se quedó allí. Ese niño o esa niña creció con esa palabra llamada problema. Cada vez que su pareja le dice, tenemos un problema, ¿cómo creen ustedes, aunque la pareja no lo diga con la intención ni con la situación de generarle temor, pero ¿cómo creen ustedes que la pareja lo va a interpretar? Lo va a interpretar, problemas vienen, situaciones de conflicto que me producen miedo. Y esa situación de conflicto que me produce miedo, inmediatamente la traduzco en huir, avanzar, combatir o, obviamente, lo peor, guardar silencio. Y por ahí vamos a hablar de la famosa técnica de guardar silencio. Cuando la gente dice que lo mejor es cuando no tengas nada que decir, guarda silencio. No, cuidado con eso, ya lo vamos a entender. Entonces, hablando un poco de lo que decía Candy, referente a esa situación, hay que tener y hay que conocer a nuestra pareja. Muy pocas parejas, cuando comienzan, se preguntan, epa, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era tu papá, tu mamá contigo? Unos dirán, no, yo no tuve papá. Otros dirán, sí, tuve un papá, pero mi papá siempre estaba trabajando, padre ausente. Yo tuve una mamá, pero mi mamá trabajaba mucho o trabajaba en la casa y no hablaba mucho. Y así, todo eso comienza desde la infancia. Cuando yo comienzo mi adultez y comienzo mi primera relación de pareja, por eso yo siempre se lo digo a mis parejas maravillosas, yo le digo, por favor, cuidado lo que están modelando con sus hijos, porque sus hijos van a repetir su misma historia de parejas, la misma, igualita. Si tenemos a un padre castrador, esa niña cuando busque una pareja va a buscar a una pareja castradora, porque ese es el modelo de pareja que ella vio. Igual viceversa con los niños. Entonces, si supieran lo importante que significa modelar nosotros, no como padres, sálganse del rol de padres, los que tienen hijos y los que van a tener hijos y los que están en proyecto de hijos, sálganse del rol de padre y hagan una introspección preguntándose, ¿cómo es mi relación de pareja? Estoy, antes de traer un bebé al mundo, si no lo han traído, y los que trajeron bebé al mundo y que tienen niños, ¿qué estoy modelando yo como padre en la comunicación de parejas? Si yo estoy comunicándome desde estas vertientes que vamos a hablar ahorita, mis hijos van a repetir mi historia de vida.
¿Quiénes de los que son padres aquí les gustaría que pasaran o vivieran sus hijos lo que ustedes vivieron? Creo que ninguno. Por eso hablaba de lo importante que es tener una buena educación de pareja, que no la admitimos y la gente sigue viendo hoy en día, a nosotros los terapeutas, que hablar de mis cosas personales de pareja no está bien. Y resulta de que es lo mejor que puedes hacer porque no estás viendo muchas realidades y no te estás dando cuenta que detrás de ti, como padre, si eres padre, están tus hijos viendo cómo es mi papá con mi mamá y cómo es mi mamá con mi papá en el rol de pareja. Y después queremos que nuestros hijos tengan una relación saludable de pareja cuando nosotros no dimos el modelo adecuado o no dieron el modelo adecuado. ¿Me siguen por allí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Gracias. Lo otro es que aquí es donde viene la parte maravillosa, interesante, yo diría mágica. El cerebro lee palabras sencillas y básicas en una discusión o una interferencia. ¿Cuántos de ustedes ha llegado 10, 9, 8 de la noche a conversar con sus parejas y a veces son la 1, las 2 de la mañana y todavía no han resuelto el problema y pasa para el siguiente día? O algunos le dan pausa y nunca lo terminan de resolver. ¿Eso les ha pasado? Si eso les ha sucedido, tienen que vigilar desde dónde están escuchando y desde dónde están hablando. Aquí entro en lo que decía Candy hace un par de instantes. Si yo estoy escuchando desde padre, lo más posible es que mi rol hacia ti sea de hija y te voy a tratar como mi hija en una discusión o en una alteración de pareja. Y te voy a ver como mi hija, no te voy a respetar como mi pareja. Primer caso. Si yo te veo desde niño, voy a hacer berrinches contigo en la relación de pareja, en la discusión o la interferencia, y un berrinche de un adulto es peor que el berrinche de un niño. Porque el berrinche del adulto es un berrinche intencional, manipulativo, inducido, que solo persigue la única finalidad, que es yo ganar. Y aquí, en ese yo ganar, me convierto en tu rival. El niño no. El niño te da un berrinche para conseguir, sin la más intención del ego, en conseguir lo que quiere. Un juguete, un helado. El adulto no. El adulto busca en los berrinches, cuando se comporta bajo la teoría PAN del niño, en manipular, en conseguir que se me dé la razón, y lo peor es a veces en humillarte. Entonces, cuando yo hablo en una conversación, en una interferencia desde el adulto, todo fluye. Porque el adulto escucha, el adulto puede discernir, puede analizar y no compite. No compite. El adulto, ojo, entiéndase por adulto, capacidad que tienen los seres humanos, no en índice de madurez, porque aquí el índice de madurez va para el carrizo, o sea, no importa, sino el índice de capacidad de resolución de conflictos que tenemos, de manera que no podamos opacar a la otra parte ni ser opacados nosotros. Ese es el adulto. Entonces, cuando ustedes hablan con sus parejas y tienen una interferencia o hay un tipo de dificultades, yo quiero preguntarles o que se pregunten ustedes, ¿quién está hablando? ¿Quién está escuchando? Si estamos en sintonía distintas, si yo estoy hablando, si yo soy el adulto, pero estoy hablando con un niño, pregunto, ¿me entenderá? No lo creo. Si yo soy el niño y quiero hablar con un adulto, ¿me entenderá? No lo creo. Pero si yo le hablo al adulto y soy el adulto, esa conversación va a tener una positiva resolución. Y una resolución positiva no es que tú tengas la razón ni yo tenga la razón. No es discutir por lo que tú intentas decirme o yo te intento decir, sino es aceptar que tanto tú como yo tenemos puntos diferentes, pero eso indica que suma nuestra relación. Podemos tener puntos diferentes. Véanlo de esta manera. Imagínense que ustedes caminan por dos aceras diferentes, pero se están viendo uno al otro y no se pierden de vista. El hecho que caminemos en dos aceras diferentes no implica o no indica que no vayamos a llegar al destino juntos. Solo implica que andamos por dos caminos que cada uno tiene que transitar y que cada uno debe ver, pero no debemos perdernos de vista uno con el otro. Bueno, en la resolución de los conflictos, lo más importante es saber con quién hablo. ¿Con quién estoy hablando? Para poder saber con quién estoy hablando,
Solo analicen a su pareja. Si su pareja grita para tratar de no intimidar, sino de tener la razón, ¿con quién estaríamos hablando? Estoy hablando con una persona que está haciendo un berrinche, que quiere hacerse notar. ¿Con quién hablo? Con un niño. Con un niño. ¿Pueden ustedes, siendo adultos, hablar con un niño? No lo creo. Otra de las partes muy importantes y que se repite mucho en las interferencias de pareja, cuando habla el niño y el padre o madre castradora. Esas relaciones de comunicación son nefastas. Siempre terminan en conflictos y lo peor, en muchos de los casos, terminan en rupturas y separaciones. ¿Por qué? Porque se produce un proceso bien complicado en todo esto que el cerebro no lo entiende. El cerebro es un órgano que palabras sencillas las puede completar, interpretar, pero para emociones complejas, él no las entiende como creemos nosotros. ¿Qué quiero decirles con esto para que me sigan y puedan entender? Si yo te veo como mi hijo y soy madre, ¿cómo puedo yo estar enamorado de ti o tú de mí? Se produce en el cerebro lo que se llama, y llamamos en las especialidades, un incesto emocional. O sea, hay un cortocircuito. O sea, ¿cómo es eso? Me estoy comportando como madre y padre castrador y tú te estás comportando como mi hijo. El cerebro dice, caray, ¿ante qué estoy y qué estoy viviendo? ¿Qué es todo esto? Suena complicado, pero el cerebro funciona de esta manera muy sencilla y ya esto está demostrado en miles y miles de escáneres que se le ha hecho a personas y se les ha puesto en un cuarto a discutir, a hablar y han llegado a situaciones como esta y cómo se enfoca en algunas áreas del cerebro este proceso que el cerebro se confunde y crea vacíos que son interferencias llamado emociones secundarias y la persona se llena de ira, la otra persona se llena de frustración y comienza la parte más complicada en toda esta comunicación, las gestualidades. El cerebro lee más las gestualidades que las palabras. De allí viene el famoso tema de las neuronas espejo. Si usted llega a su casa y ve a su pareja con la cara endurecida, con la cara molesta, y usted no sabe por qué, usted no puede entender que no es solamente la emoción lo que le está transfiriendo a esa persona, sino esa gestualidad, su cerebro lo lee y la interpreta como dos procesos: amenaza o estoy en un área segura. Y el cerebro la lee en amenaza y bajo la amenaza se desarrolla inconscientemente un programa de defensa, de ataque o de huida. Entonces muchas personas te ven con la cara amarrada a su pareja y ¿qué hacen? Se van, se retiran, se escapan, se escabullen, se esconden. Válido. Otros lo confrontan y dicen, mira, ¿qué te pasa? Estoy llegando ahorita y me tienes esa cara de molesta o molesto, que yo no te he hecho nada, no ha sucedido esto. Y comienzan las confrontaciones. Entonces, resulta que la persona proyectó la gestualidad de molesta, pero yo tengo un programa que cuando yo veo cara de molesta, pienso que es conmigo. Inmediatamente, mi cerebro dice, como el cerebro y la información del inconsciente son atemporal, el cerebro dice inmediatamente y le manda la información, epa, esa persona está molesta contigo. Así, esa persona está molesta. Y mentira, no está molesta, solo que le pasó algo en la calle, tuvo un mal día, en fin, pero tu información reseñada, guardada desde tu infancia, te hace ver que hay un problema contigo y el problema no fue contigo. Obviamente, aquí es una falta de comunicación tanto gestual, verbal y todo eso. Pero eso es lo que interpreta. Entonces, por ahí comienza la primera discusión. No, tú estás molesto. No, yo no estoy molesto. Sí, pero mira tu cara. Y la persona no se está dando cuenta que está proyectando a través de sus neuronas sus emociones y la otra la está captando. Y comienza el primer conflicto. ¿Ok? ¿Vamos bien por ahí? ¿Vamos entendiendo toda la información, por favor? Gracias. Manitos arriba. Vamos en línea, está muy difícil, está muy peludo, hay que echarle mucha tijera. Que no puedan entender, me preguntan y con mucho gusto les voy respondiendo. La idea es que salgamos todos clarísimos de aquí. Quiero aclarar algo. De esto que estoy hablando es mucho más complejo
y lo que voy a dar en Colombia, que también se va a repetir en Venezuela, se extiende más. Estoy dando unas micropíldoras, ¿ok? Te tengo una pregunta. Por favor, adelante, Candy. Quiero aclarar, ¿estos estados del yo pudiesen ser emociones o no? Ok, los estados de yo se conforman por un cúmulo de emociones, sensaciones y vivencias que van a situar al individuo en espacio y tiempo de lo que le corresponda, por decirlo así, gestionar. ¿Qué significa esto? Ustedes no se han fijado que hay personas que están a destiempo en cuanto a su edad y comportamiento. Es decir, ves personas de 40, 50 años actuando y comportándose como chicos de 20 o 25 años. ¿Sí? La pregunta es, ¿en qué estado del yo está ese individuo? Ese individuo está en un estado del yo, lo más seguro, dentro del patrón de lo que se refiere niño, adolescente. Porque no lo vivió, porque quizás no supo cómo gestionarlo, fue frustrado y ahora tiene la oportunidad de desarrollar ese adolescente en un cuerpo, en una mente y en una proyección social de 40, 45 años. Pareciera hasta ridículo inclusive a veces, pero así funciona. Entonces, cada uno de estos estados viene soportado sobre lo que viviste en tu infancia, en tu niñez, en tu adultez joven, y va a ser la punta de lanza para tus relaciones en la comunicación. ¿Sí vamos bien, Candy? ¿Vas entendiendo por allí? ¿Van entendiendo todos, por favor? Yo asumo que todos han entendido porque no veo ni leo preguntas, así que me parece genial. No, este grupo está, pero bueno, pues de Es más, universidad, quiero todos. decirles, estoy intimidado. Pienso que estoy ante una serie de colegas y amigos y me siento en un auditorio donde no tengo mucho que explicar porque parece que todos lo saben. Y eso me parece genial. Luego, viene una parte interesante en esto. En muchas relaciones de pareja, en conversaciones entre las parejas, entre ellos, hay una famosa expresión que se escapa. Y es esa expresión que dice, ah, ya yo eso lo sé. Si ustedes supieran lo que significa la palabra lo sé, trataran de eximirse de estar diciéndola. El cerebro lo lee de una manera tan congruente cuando decimos lo sé y ese lo sé no se adapta ni a lo que dices, ni a lo que haces, ni a lo que piensas. Hay una incongruencia total. Lo que tienes en tu cabeza es un libro que leíste como profesional o como aficionado y ya crees que lo sabes, pero no eres capaz de ejecutar nada de lo que dices que sabes. Así que mucho cuidado. A mí me han llegado parejas que me han dicho, ah, pero es que lo que usted me dice ya lo sé. Y entonces, ¿por qué están aquí si ya lo saben? Si realmente lo supieran, yo creo que lo primero, aquí leo, ajá, sí es correcto. Sí, correcto, ingeniero. El estado del yo puede ser correcto. Así es. Entonces, cuidado con esa expresión, ¿ok? Ajá, no leo bien aquí César Augusto, pero ya lo Aquí vamos a yo, aclarar. Hay una pregunta que hizo César, voy a hacer un paréntesis. No logré entender la parte final que decía mujer. No entendí mucho, César. Si quieres redireccionar tu pregunta, lo aprecio, lo anotas o lo anota Candy y lo resolvemos para seguir avanzando. ¿Te parece bien? Gracias, César. Ok, entonces había quedado en las conversaciones que dicen algunas parejas, es que ya eso que tú dices ya lo sé, ¿para qué voy a ir a donde un terapeuta? Eh, aquí dice Claudius, dice, buenas noches, ¿hay derecho de palabra? Levante la mano.
leo lo de César. César dice, ayer en una lectura que hice, vi algo que decía, las mujeres en sus relaciones esperan lo que recibieron de los papás y exigen de forma autoritaria como no negociable lo que no recibieron de los mismos. ¿Sí aplica esa teoría así? ¿Cómo funciona en la mentalidad de los hombres? Ya me acaban de leer tu pregunta, César. Fíjate, te respondo. Aquí hay algo que es complejo y que la neurociencia lo sigue manifestando y lo sigue diciendo. Por favor, no me malinterpreten los caballeros. En el género humano, las mujeres funcionan con dos hemisferios, derecho e izquierdo. Y esto se ha demostrado muchísimas veces. No es que sean las mujeres más competentes que los hombres, no se trata de eso. Se trata de la manera como realmente el desarrollo del cerebro humano se ha enfocado y ha desarrollado más el cerebro femenino que el cerebro masculino. Hay personas brillantes, obviamente, en el sexo masculino, que han desarrollado más de 1,5 o 1/4. Pero hasta ahora, la teoría de la neurociencia nos indica que las mujeres desarrollan sus dos hemisferios completamente, ¿sí? El derecho y el izquierdo. ¿Qué significa esto? La gran mayoría de las mujeres en estados de conflictos, problemas, no, sino en estados de conflicto, pretenden o a veces gestionan mal sus frustraciones de su infancia. Y la mujer tiene algo maravilloso. Tienen un cerebro de recuerdos súper desarrollado, para no caer en materia de qué parte del cerebro es la que desarrolla los recuerdos, los mantiene. En las mujeres, este proceso es súper afinado, pero afinado al punto de que pueden recordar cualquier situación que ellas vivieron en su infancia, en su adultez joven, en su adolescencia, en su pubertad, y pueden recordar en un conflicto de pareja el día, la hora, el tiempo en la cual, si fue una infidelidad, la cometiste, si fue un proceso de maltrato, lo hiciste, porque esa memoria es maravillosa, para no caer en los tipos de memoria y para no ahondar más en este tema porque es súper complicado, pero se los pongo de esa manera sencilla. Desde esa manera, para responder lo que estaba diciendo César, lo que leíste, literalmente, sí, les hace mucho más fácil a ellas recordar episodios de su infancia que a los mismos caballeros o los mismos chicos. Pero es por este proceso. Y ya esto se ha demostrado en neurociencia. Hay muchas cosas que quiero, por favor, dejar bien claro. Y es que sencillamente, muchas de las cosas que voy a decir aquí no están en Internet. Ojo, no están en Internet. Y pueden buscarla y pueden hallar algo con la maravillosa amiga que es la IA, pero muy someramente. Muchas de las cosas que aquí voy a decir vienen sencillamente de información por estudios, por investigaciones y porque en los últimos años he desarrollado mucho el trabajo y el estudio de un neurotransmisor dopamina, pero eso es tema de otra cosa, que no están exactamente en los libros muy común de la IA, sino están en libros escritos que si los buscan, si los logran entender, que seguro que sí, van a comprender un poco más esto. Por eso voy a hacer píldoras hoy, ¿ok? Porque esto es mucho más complejo. Entonces, no sé si te quedó lo suficientemente claro para ti, César, la pregunta que hiciste referente a lo que leíste en el libro. ¿Ok? Gladius acaba de levantar la mano. Sí, él pregunta que si hay derecho de palabra después de tu diálogo, Eduardo. No sé. Sí, claro, seguro, claro que Sí, sí. tenemos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Gustavo, noches, hola bienvenido. Candy. Hola Candy. ¿Cómo está, señor Eduardo Un Ballester? placer. Mi nombre es Gustavo Díaz, soy de Venezuela, de la Ah, ciudad qué de gusto, Barquisimeto. Gustavo. ¿Cómo están? Espero que te encuentres bien. Este es un tema demasiado complejo, te lo Sí, digo, y profundo. sí. Porque en primer lugar tenemos que decir y preguntar, ¿qué es el amor? ¿Qué Ajá, es el amor? ok. Muchos lo buscarán por definición, ¿no? El amor es algo intenso, es algo expansivo. Pero ¿qué sería el amor? ¿Qué será el amor ante una pareja? Un ejemplo tácito
yo recomiendo siempre el banquete de Platón, donde Sí. están los diálogos de los diferentes filósofos, discípulos pues, de Sócrates, donde le expresa el amor al maestro. Sí. Eso no quiere decir que sean homosexuales, no. No, para nada. Eso es la tendencia del amor fiel, del amor leal que siente una persona hacia otra. Entonces, hombre con hombre, pero de lealtad, de fidelidad, del conocimiento también y Sí. de su sabiduría. Ahora bien, el tema que usted está expresando, señor Eduardo, es muy complejo, vuelvo y repito, porque hay que hablar también del complejo de Edipo. Total. Hay que hablarlo, porque incluso hay una película que están pasando ahora en Netflix que habla del tema de Frankenstein. Sí. Algo monstruoso, pero que a la vez es el amor que nace. Sí. Y así nació el hombre, el Adán, el Prometeo. Y él dice que necesita a una mujer, necesita una compañera, y se le enfrenta a su inventor. Entonces, así no sería el caso de Adán con Dios. Entonces, esa situación, la búsqueda eterna del hombre y de la mujer es siempre el amor. Se siempre pasa. Entonces, la realidad, y dice que el amor muchas veces es efímero cuando lo consigue. Es totalmente falso. Si lo conserva y lo alinea como debe ser, se debe encontrar con fulgor y con un manifiesto humano, porque más que todo es humano. Pero tenemos que tener tendencia de las definiciones de qué significa esos complejos, que el ser humano se sabotea a sí mismo en sus sentimientos, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, porque también la mujer busca el parecido del padre, la pareja es el parecido del padre. Sí, sí. Un poco de lo que estaba hablando. El hombre con respecto a la madre. Correcto. Incluso lo dije referente al principio de esta pregunta, Frankenstein, porque en la tragedia de toda esa película se refiere al complejo de Edipo. Exacto, así es. El hombre busca a la mujer y se vuelve en tragedia. Entonces, vuelvo y repito, es complicado conseguir una pareja que sea adaptable a uno, que sea comunicativo hacia lo que a uno le gusta, pues, hacia las diversiones, hacia los proyectos que uno tiene en vida, hacia la forma de hacer deporte, etcétera. Son múltiples las definiciones, pero cuando existe esos complejos, ambos complejos entre el hombre y la mujer, es algo completamente agudo, señor Eduardo. Entonces, la pregunta mía es esa. Sí. ¿Cómo podemos estabilizar al ser humano que tenga ese amor fiel y que tenga ese equilibrio con esos complejos? Porque somos seres humanos y si somos seres humanos tenemos los sentidos y esos son los sentidos son los que nos dan a nosotros la inteligencia y el pensamiento y la intuición. Pero ¿cómo podemos controlarlo? Claro, bien interesante tu pregunta, Gustavo. Gracias, Gustavo, por tu intervención y vamos a aclarar un poquito. Gustavo habló de muchas de las patologías que se refieren a trastornos realmente, ¿ok? Lo cual aquí pues no nos daría tiempo de avanzarlo y de trabajarlo. Pero básicamente, Gustavo, puedo, digamos, sintetizar. Él habló de una palabra básica en la relación de pareja, habló del amor. Hablar del amor es un complejo porque se ha romantizado, ¿ok? Romantizar significa cada quien le ha dado, ¿ok? Le ha dado un tipo de connotación en base a sus creencias, en base a su formación, en base a los procesos sociales, y entonces cada quien le ha colocado un concepto de lo que es el amor para cada quien. Y es complicado hablar de qué es para ti el amor, qué es para ti el amor, qué es para ti el amor. Sin embargo, voy a hablar desde dos vertientes para cerrar un poquito el tema de lo que Gustavo acaba de decir.
vamos a hablar desde la vertiente científica y la vertiente espiritual, ¿ok? Desde la vertiente científica, el amor lo vemos como un sentimiento, ¿ok? Un sentimiento que genera una emoción. Y esto produce cambios fisiológicos y patrones a nivel cerebral, cardiovascular, desde el área científica. Y esto viene por un proceso de impresión. ¿Qué significa? Yo estoy viendo a alguien que en mi causa, genera algo y no sé qué es. Esto se explica, el amor se explica desde la neurociencia, desde la activación de un nervio, que es el 10º par craneal, que se llama el nervio vago. Muchos de ustedes han sentido, cuando conocen a alguien, algo que le llaman mariposas en el estómago. Ay, siento algo en el estómago. Esa es la activación del nervio vago. Pero ¿qué es lo que está sintiendo el nervio vago? El nervio vago está sintiendo que la otra parte que yo estoy viendo, llámese mujer, mujer, hombre, 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 mujer, ahí identifica patrones que el cerebro límbico, que es parte de los 3 cerebros, existen 5, pero hoy nada más voy a comentar eso, identificó como parecido, igual a mí, y está el famoso tema ese, o el famoso concepto, hay algo en ella que me capta la atención, hay algo en él que me capta la atención, y se debe a la identificación a través de un sistema que es las neuronas espejo. Identifican. Esas neuronas espejo mandan una información, la cual la lee el cerebro, la identifica y genera unos neurotransmisores, en este caso la oxitocina, ¿ok? Las endorfinas y dopamina, que me generan programas de satisfacción, placer al verte. Y no sé, esto es mucho más largo desde la parte de la neurociencia. Parte espiritual. Esta parte espiritual trato de cuidarme mucho porque he recibido por parte de algunos colegas escépticos en la materia que les cuesta entender que el amor es una energía no tangible, perceptible, a través sencillamente de ciertas informaciones que podemos leer desde el punto de vista de energía, cuerpos, y aquí entra mucha materia en lo que se refiere a esa parte energética. Entonces, hay algo de esta persona, y aquí sí puedo, a ver qué me dicen ustedes. En una oportunidad encontré a una pareja que había ido a muchos psicoterapeutas, había ido a sexólogos, había ido a innumerables especialistas y no encontraban la razón básica del por qué era la discusión. Esto parecía increíble, ni siquiera se podía ver a través de la teoría PAN. Estoy hablando desde el renglón espiritual. Ojo, por favor, no soy religioso, soy más espiritual que religioso, porque para mí, yo no creo en Dios, confío en Dios, ¿okay? Desde ese punto de vista. Entonces, yo digo, bueno, empiezo a estudiar el expediente, y digo, bueno, ya va. Hice una hipnosis a esta pareja, una hipnosis regresiva. Y ustedes no tienen idea con lo que me encontré con esta pareja en sus vidas pasadas. Es impresionante. Resulta que esta pareja en sus vidas pasadas fueron hermanos. Hermanitos. Lo demás es ahondar demasiado en especificaciones. Y cuando comencé a resolver el conflicto de hermandad que había entre ellos, ellos estaban cometiendo inconscientemente lo que se llama un incesto. Y ese incesto no les permitía llevar una relación saludable. Su relación sexual era un desastre. Se conocieron desde la amistad, se apreciaron en la amistad y creían haber sentido esa pasión, ese amor. Lamentablemente ellos terminaron divorciándose, pero entendieron algo muy importante. Entendieron la palabra, lo que es complemento, que no existe esa palabra complemento, que la gente la confunde. Es que tú eres mi complemento. No, no puede ser tu complemento. No es tu complemento ni nunca será tu complemento. Es parte de tu crecimiento, pero tú nunca vas a poder ser esa persona y esa persona podrá ser parte de ti. Entonces se ha romantizado tanto el amor con esa famosa expresión, y es que no lo vean como no soy romántico, soy maravillosamente, me encantan los detalles, pero por favor, salgan de ese espacio donde dicen, es que tú eres mi media naranja,
Eso es una palabra hermosa. ¿Qué mujer no le gusta escuchar esto? ¿O qué hombre no le gusta escuchar eso? Pero el cerebro lo lee de una manera distinta. He encontrado que muchas de las personas que utilizan la expresión tú eres mi media naranja, tú eres mi mitad, viven una relación de apego. Y las relaciones de apego son yo no puedo vivir sin ti. Yo no sé salir sin vivir sin ti. ¿Ok? César, cuéntanos, te escucho. Yo quería responderle a César. Yo Por siempre, favor. yo entendí la pregunta. Él preguntaba si esa relación, cuando las mujeres, en la infancia de las mujeres, tenemos algún vacío o exceso de llenura cuando ya estamos adultas, queremos tenerlas y exigimos a nuestra pareja que las llene. Okay. De hecho, eso vendría a ser como el síndrome de Edipo emocional. ¿Y se aplicaría la teoría? Sí, cuando reconocemos el estado del yo. Por ejemplo, si la mujer, yo daba un ejemplo al principio de que yo en estos momentos, por ser Navidad, entro en un estado del yo niña natural, porque veo las luces y quiero jugar y quiero armar la Navidad. Entonces tengo esa emoción. Mi pareja en correspondencia asume el rol de padre, es decir, eso cuánto vale, por qué, para qué, eso sí no va a durar, eso es necesario. Entonces llegamos a un consenso. Bueno, entonces yo qué estoy pidiendo, hay un ejemplo gráfico y yo estoy pidiendo lo que yo tuve en mi infancia. Yo tuve navidades con mucha alegría, todo era pomposo, todo era brillante, entonces yo no exijo, pero mi inconsciente me guía por el rol que ya tengo instalado en mis estados del yo a generar el mismo patrón. Ya como adulta hago conciencia al entrar en un estado del yo adulto. Entonces yo digo, a ver, cuando yo veo que él está en un estado padre, me dice, pero eso para qué, y me echa la carreta y la cantaleta, eso para qué, eso está muy caro, yo para qué voy a usar eso. Y yo veo que él asumió un estado de padre, me doy cuenta en reflejo que yo estoy en estado de niña. Entonces yo digo, a ver, ¿un adulto qué hace un adulto? Un adulto es más consciente, se hace responsable, es más objetivo, está enfocado en un propósito. Entonces yo digo, vamos a negociar. Entonces ahí entramos ambos en un estado adulto. En el caso de los hombres, en tu segunda pregunta, ¿cómo funciona la mentalidad de los hombres? De la misma manera. Es que estos 5 estados del yo es igual para ambos géneros. Fíjate, perdón, bueno, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, César. Quiero aclarar la pregunta, pues, porque definitivamente no la estructuré bien. Ok. Yo estaba leyendo anoche sobre todo el tema de lo que eran las expectativas versus la realidad y cómo afectaba a la infancia en el desarrollo de las expectativas y lo que espera cada quien, pues, cuando crece. Entonces, pues, estaba mirando que por el lado de las mujeres, lo que ellas esperan de una relación en pareja es, por un lado, lo que recibieron de los papás, hombre, macho, hombre, ¿sí? Sí. No padres, mamá y papá, sino papá. Sí. Papá, hombre. Y lo que exige, que incluso llega a volverse hasta tóxica una relación, sí, porque no recibió algo específico del papá. Entonces, por eso las relaciones con mujeres que tienen papá ausente, etcétera, etcétera, son tan difíciles. Yo quería saber qué tan cierto es eso y si de verdad es cierto, cómo aplicaría en la mentalidad de los hombres entonces lo mismo, pero pues con la mamá, no con el papá, o con el papá también, o sea, como sea. Pero cómo aplicaría eso entonces en la mentalidad masculina de qué es lo que uno espera, acepta, desea, quiere, pide, pero con base a esa crianza. No sé si me hice entender. Sí, claro, listo. Permíteme un instante para podamos entender. Ahorita creo que fue Claudio, puso una expresión. Para no complicarnos la expresión, Gustavo, voy a omitir los trastornos y los síndromes, porque quizás algunas personas aquí los conozcan, otras no, pero lo que acabas de decir, sí, o sea, están los complejos de Edipo, el complejo de Electra, en fin. Fíjense lo siguiente. Cuando hay una persona, mujer, creció bajo un padre ausente, pero presente en casa. Es decir, trabajaba, pero no recibió mucha atención, no recibió lo que ella esperaba, protección. Cuando ella sea
ya un adulto y decida llevar una relación, ella va a buscar una carencia. ¿Y a quién va a buscar ella? ¿Ella va a buscar una pareja? ¿Va a buscar un esposo? No, va a buscar un padre. Va a buscar a un padre. Viceversa, si este niño no recibió la protección, la atención de la madre, porque trabajaba o no era esta madre afectiva, este hombre va a buscar a una madre. Este hombre va a buscar una madre en una relación, no va a buscar una esposa. Y así es donde se ven las teorías que acabamos de hablar, que es la teoría PAN, donde se aplica. Entonces, yo, hombre, decido buscar una pareja, pero desde mi carencia. Y mi carencia es de mi abandono y yo tengo que buscar protección. Y esa protección la busco yo en una mujer que sea y se comporte como mi mamá, porque es la que yo estoy buscando. ¿Fluirá esa relación entre madre e hijo? Obviamente que no, no fluye bien. Pero si nos damos cuenta, desde luego que sí, cuando nos aprendamos a comunicar, entonces digo, yo estoy buscando es a una mujer, a un hombre, 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 mujer, mujer, pareja, y allí es donde empezamos a entender que mis conflictos de infancia los resuelvo y no los traigo a mi situación actual de pareja. Entonces sí influye lo que esta chica o este chico vivió en su infancia y con esa carencia, con ese abandono, con esa ausencia o también con ese exceso, porque sucede el exceso, podemos conseguir que hay padres que fueron abrumadoramente detallistas con sus hijas. Entonces esta mujer busca a un hombre como ese padre que la llene de detalles y no lo encuentra. Sigue buscando un papá de detalles y esto hace que esta mujer pueda ser extremadamente exigente y siempre diga, es que nunca voy a conseguir un hombre que fuera tan detallista como lo fue mi padre, que me diera tanto como me dio mi papá. Y entonces se vuelve exclusivista, es decir, exclusiva para los hombres y termina muchas veces con relaciones muy fugaces, muy cortas, porque nadie llena lo suficiente para los requerimientos de este papá. Viceversa, también luego ocurrir la sobreprotección de los varones con la madre. Aclarado lo que te comenté ahorita, César, ¿está bien para ti? Dijo que sí. Perfecto. Qué bueno. Excelente. Qué Entonces, bueno. seguimos para no perdernos el hilo, ¿de acuerdo? Porque todavía queda un poquito de trecho para aclarar muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Desde dónde conversamos? ¿Desde dónde hablamos? ¿Desde dónde resolvemos? Son dos factores muy importantes a la hora de una resolución de conflicto. ¿Quién habla? ¿Quién escucha? ¿A quién me busqué y a quién tengo? ¿Sí? Porque si yo me busqué a una dama o me busqué a un caballero que trae conflictos de maltrato, de abuso sexual, abuso psicológico, wow, ¿cómo creen usted que va a ser esa relación? ¿Va a ser de adulto? No, va a ser desde el niño que reclama lo que vivió y que ahorita de adulto no sabe gestionarla y que la lleva o lo lleva a berrinches o inclusive lo lleva a buscar una pareja que le pueda hacer convertir en un adulto. Y esto para la otra parte es agotador, muy agotador. Educar a un niño es placentero, pero educar y criar a un adulto es complejo y agotador. Y eso suele suceder con algunas parejas. ¿Vamos bien por aquí? ¿Está bien para todos? ¿Sí? Vamos entendiendo entonces que es muy importante en la comunicación, comunicación asertiva y tomando en cuenta lo que Gustavo dijo hace un rato, y que no lo estoy obviando, pero que es importante lo que es el amor y lo que representa el amor cada uno y desde dónde están resolviendo, porque si los conflictos los resuelven no desde el amor, sino desde el ego de la vanidad, desde el orgullo, desde la rivalidad, quién tiene la razón, quién la va a conseguir, créanme que nunca van a llegar a un acuerdo, ni nunca van a tener acuerdos equilibrados que les permitan a ambas partes poder escucharse. Oír lo van a poder hacer siempre, pero escucharse es lo más complicado
en una relación de pareja y es la base de la comunicación. No se trata solamente de que hables y hables y hables y la otra parte te escucha. La otra parte te escucha. Y lo otro que yo quiero aclarar y quiero que tengamos bien presente, en algunas oportunidades o en la relación que están, se sienten solas o solos o sienten que nadie los escucha. A ver. ¿Quién nos pueden comentar aquí A en ver. el chat? Algunos de ustedes en esta relación que viven y los que no han vivido la relación y la vivieron, están separados, divorciados, se han sentido en su totalidad solos o se han sentido acompañados. Aquí Cristian dicen que no ha vivido esa experiencia. ¿Alguien más? ¿Alguien se ha sentido estando dentro de una relación solo o sola? Recuerden que en las relaciones no solamente es presencia física, ¿ok? Por favor, sino también juega un papel, yo diría, importante y predominante lo que es ser visto, ¿ok? O estar invisible en una relación. Exacto. Muchas parejas viven una relación de invisibilidad, es decir, están en físico, pero no tienen conexión. Y aquí viene un tema bien delicado porque muchas personas dicen, es que se acabó el amor. Es que ya no hay amor entre nosotros. Y cuando he hurgado y hurgado, me doy cuenta que el problema no es aquí el amor. Es la manera como tradujeron el amor para ellos y convirtieron el amor como una justificación válida para ellos. Son sus códigos de creencia, pero no es saludable. Y lo otro que quiero comentar, que por favor, quiero que se queden con esto y que es vital. Hay relaciones que están tan intoxicadas, pero tan intoxicadas que ellos mismos hablan de normalidad. No, es que esto es normal. Esto está bien. Y cuando comienza a darse cuenta o a percibir que lo que realmente ellos llaman normalidad es una atrocidad de anormalidad, dice, epa, hay que ver qué está sucediendo. Claro está, por favor, vivimos en un mundo que la anormalidad y la normalidad parecieran ser iguales y va a depender del punto de vista objetivo o subjetivo con la cual cada quien lo enfoca en su relación de pareja. Pero si yo tengo una relación de pareja con la cual que me crea, me produce intranquilidad, no tengo paz, no estoy en confianza, no me siento escuchado o no puedo escuchar o sencillamente me siento obligado, yo me pregunto, ¿estás en una relación realmente? ¿Estás en una relación real o estás viviendo una fantasía romántica del amor? ¿Qué relación estás? Ya no es el tema con quién hablas, ya no es el tema quién me escucha, ya no es el tema si eres el niño, la niña afectada, dolida, maltratada. Ya se trata de algo mucho más complejo en todo esto que estamos conversando. Y es aquí donde romantizamos la situación y hacemos este tema hasta a veces un poco trivial y decimos, no, pero tenemos que seguir juntos. Vamos a continuar, pero la comunicación es un desastre. Y son las parejas que llegan a una vejez, uno en un cuarto y el otro en el otro cuarto, porque en nuestro proceso de crecimiento de pareja no cultivamos la conexión y la comunicación, no el amor. No es solamente el amor, ¿ok? El amor es parte de todo este proceso. El amor es muy integral. No es un solo proceso. No es solamente el que yo te bese, yo te toque, tenemos sexo. No, es mucho más complejo que todo esto. El amor es integral. Y como proceso integral y como proceso energético abarca demasiados puntos que obviamente, repito, en el conversatorio lo vamos a ver al detalle. Desde lo que es la conexión cuerpo-cuerpo hasta lo que es la conexión espiritual, lo que significa energéticamente. Y para ese tema lo va a desarrollar mi maravillosa amiga en la parte energética de la conexión de los cuerpos, por supuesto, Candy. ¿Ok? Entonces, sigo avanzando, ¿ok? Para que no se nos aburra mucho y vamos a hacer un ejercicio rapidísimo, muy rápido.
los que tienen pareja y los que no tienen pareja también. El ejercicio es muy sencillo. Ustedes se sientan con su pareja esta noche, mañana o cuando tengan tiempo, y colocan similitudes y diferencias. Cada quien lo va a hacer por una hoja aparte. Y después cruzan información. Y no es para medir la compatibilidad, si somos compatibles o no. Es para medir en qué debemos trabajar. Y de allí arranca el trabajo de ustedes en mucho. Se llama inventario de pareja. Hagan ese ejercicio. Háganlo esta noche. Siéntense con su pareja, cada quien de un lado, en una hojita, y colocan una línea, colocan similitudes, ¿ok? Y diferencias. Ojo, quiero que este ejercicio lo hagan sin la crítica ni juicios de valores. No dejen que el ego, llamado sencillamente, para muchos, superioridad, inferioridad, se meta. Trabajen la fenomenología. La fenomenología es parte de la psicología gestal, donde vemos los procesos sin criticar y juzgar. Voy a dar un ejemplo. Estoy viendo una pared y digo, pared blanca. No me estoy enfocando en de qué es la pared, si es de concreto, si es una pared de yeso, si es una pared de madera, solo que es pared blanca. Así quiero que vean sus parejas y hagan este ejercicio y luego estoy seguro que gran parte de aquí va a asistir a este conversatorio, tanto los que están en Barquisimeto como los que están en Venezuela y los que están en Medellín. Y aquí vamos a entender lo importante que es el inventario de pareja. No es para criticarnos, no es para juzgarnos, es para trabajarlo y así reproducir parejas más saludables. ¿Ok? Perfecto, Eduardo. Me encanta eso del inventario de parejas, porque Hola, no te escucho. No escucho a Candy. Hola. Se le fue la conexión. Ay, caramba, gracias, Roma. Ahí ya está. volví. Ahora, volví. tranquila. Ahora Si sí. pasa en las parejas, no va a pasar en la tecnología, por favor. Claro, pasa todo. El amor es como el wifi, está ahí, pero no lo vemos. Está ahí. Y a veces, me encanta lo que acabas de decir ahorita, porque el router, si utilizamos un Wi-Fi que genera aproximadamente 650, 750, y utilizo un router que es de 250, seguro que mi conexión va a ser lenta. Seguro, aunque tenga 1000 gigas, 1 giga, 2 gigas, así. Claro. Me encanta lo que acabas de decir ahorita, Candy. Así es. Maravilloso. Los Bueno, que son tecnológicos, seguro que entendieron este mensaje. exacto. Bueno, este inventario de parejas es muy interesante, lo puedan practicar, parece una tarea sencilla, pero es sumamente profunda, porque a veces no nos permitimos esos 5 minutos como qué es lo que me gusta y qué es lo que tengo en común con mi pareja, o con la persona en estos momentos con la que quiero terminar que sea mi compañero o compañera de vida. Y es qué me gusta y qué tengo en semejanza con ella o con él, porque así voy a identificar esos hasta posibles futuros hobbies para desarrollar juntos. ¿Ves? Cuando uno ve que, ay, no tengo nada parecido a mi pareja, no es el amor de mi vida, no es mi media naranja, no es mi complemento. Entonces uno empieza en un drama o crisis amorosa, no tengo nada en común con mi pareja y resulta que no, es crearlo. Tú puedes crear eso nuevo con tu pareja. Es que primero tienes que ver tu inventario y el inventario de tu pareja. Allí empiezas a construir una relación en conciencia y con amor. Y lo otro que también quería como dejarles de tarea ahí para la semana es la autoobservación. Miren, qué cosa tan impresionante. Yo sé que a veces no es que sea difícil, es que no estamos acostumbrados a mirarnos hacia adentro, pero podemos ponerlo en práctica. Por ejemplo, yo recomiendo a mis consultantes o acompañados es mandarles a ver una película y que en la película me identifiquen los estados del yo. Este personaje entró en estado niño y cuando peleó con la esposa entró en estado padre. Véanse una película. Yo recomiendo ver siempre una película de comedia que se llama El Diablo Viste de Moda.
El diablo viste, El diablo viste a la moda. el diablo viste a la moda. Vean. Excelente, Y excelente. vean los personajes en qué estado se mueven durante las escenas. Así es. Porque a veces es más fácil yo identificarlo afuera y yo digo, uy, yo a veces actúo así en mi relación. Pues no con ese drama del cine, pero lo hago. Claro. ¿Sí? Entonces ahí me voy como pillándome y me voy amaestrando en darme cuenta. Y ese es la elevación de conciencia cuando uno va a formar una relación amorosa, tanto a nivel físico, emocional y espiritual, el darse cuenta. Así que ahí les dejo esa segunda tarea, autoobservación. Como esto es una masterclass, no solamente se trata de hablar de teoría, sino también de práctica. Anoten este siguiente ejercicio, y este es un ejercicio bien interesante para los que no tienen pareja y para los que tienen pareja también, ¿ok? Por aquí me escriben, vean Frankenstein, allí están los estados emocionales. Sí, perfecto, también, válido, Gustavo, me encanta, también, es muy bueno. Las recomendaciones todas son válidas. Por favor, voy a comenzar por este ejercicio para que me puedan entender en qué consiste. Es un ejercicio que yo le mando mucho a las parejas en todo lo que se refiere al área de la sexología como tal. La primera parte que quiero que hagan y que entiendan, el mayor órgano del cuerpo humano es la piel. ¿Ok? La piel es el mayor órgano por su extensión. ¿Cuántos de los que están aquí, quiero que lo escriban, no se vayan a copiar, quiero que lo escriban, ¿a qué huele mi pareja? Esto se trata de un ejercicio de despertar, ¿ok? Estímulos que en nuestro conversatorio se llaman zonas erógenas, tanto los puntos de mujer como los puntos de hombre. Pero comiencen por este ejercicio. ¿A qué huele mi pareja? Mi pareja huele a vainilla. Ese es el olor que yo le identifico, ¿ok? Conocer no es el cuerpo, sino los aromas, los olores, es el primer paso de la comunicación. ¿A qué huele mi pareja? Quiero que lo escriban y lo internalicen, ¿ok? ¿Por qué? Aquí viene la parte interesante. Si mi pareja huele a vainilla, ¿ok? Gracias, sí, es una orquídea, es muy cierto. Si mi pareja huele a vainilla, me crea lo que se llama un sistema que se crea llamado sistema de recompensa y que me produce satisfacción. Entonces yo cada vez que paso por un sitio y compro una vainilla para hacer postres o paso por un sitio donde huela ese aroma tan espectacular, me va a recordar a mi pareja porque tengo una emoción que hace vivar ese sentimiento y me crea una programación positiva. Yo le he preguntado a muchas parejas, ¿a qué huele tu pareja? Y la gente dice, bueno, perfume. Unos me dicen, otro sería como un año, me dice, ay, yo he notado que mi señora huele como a ropa vieja. Y yo, oh Dios, está mal. ¿Sí? Por ahí uno dice que es difícil de describir. Sí. Ok, esa persona que acaba de decir difícil de describir, necesito que lo describas porque desde allí va a arrancar tu mejor conexión con tu pareja. Tu mejor conexión con tu pareja. ¿Ok? Otras personas... Ay, Roma. Olor a Irving dice. Sí. Bueno, yo tengo un dato curioso. Mi esposo huele, yo le mezclo, ¿no? Como cierto olor, como entre sándalo y... Perdón, una cosita que quiero aclarar. Este olor de la cual estoy hablando, ¿ok? Es esa hormona que generamos, bien sea para captar, conocida como ferormonas, que todos las tenemos y todos originamos. Y es algo instintivo, es algo que es casi imperceptible, pero cuando lo notamos, generalmente es muy placentero. Por cierto, este tema lo voy a ampliar en lo que se llama los orgasmos galácticos, que no es de mi autoría, es de una colega amiga que es sexólogo, que en estos días en una entrevista de radio me lo habló. Yo hablo del sexo tántrico, ella me habló del sexo galáctico y quiero de verdad que tanto mi gente de Colombia como mi gente de Venezuela se monten en esto. Y montarse significa entenderlo, hacerlo y vivirlo, porque es una experiencia orgásmica. Espero que no me estén escuchando menores aquí, por favor. ¿Sí?
¿Ok? ¿Entendimos esta última información en la cual Candy estaba ampliando y estaba trabajando? ¿Sí la entendimos? Ok, entonces hagan ese proceso en el transcurso de esta semana. ¿A qué huele mi pareja? Huele, por favor, si su pareja huele a trapo viejo, si huele a ropa mojada, yo les pido que no se lo digan nunca, ¿sí? ¿Sí? Más bien, Sí, por favor. por favor, ¿sí? Otra persona me comentó, ay, mi esposa huele a un rico pasticho, y yo, wow, tiene conectado definitivamente el gusto, el sabor, la comida con esa persona. Y eso es bueno hasta cierta forma, pero después lo explicaré en estos conversatorios que no va a ser el último, ¿ok? Entonces, este ejercicio, por favor, necesito que se activen y lo hagan. Los que no tienen pareja en este momento, traten de recordar a esa pareja. No traten de recordar la interferencia que tuvieron, si terminaron, sino ¿a qué olía mi pareja? Olía a rosa, perfume. Hay parejas que por el olor de ese perfume, pero hacen una mezcla de olores, que ese perfume no es el mismo que lo utilizara otra persona y otra persona, porque hay un almizcle allí. ¿Y a qué huele? Voy a dar un ejemplo. Mi pareja puede oler a Carolina Herrera 212. Mi pareja puede, y son perfumes muy específicos, pero quisiera que se enfocaran en ese perfume natural que emana la persona cuando se acaba de bañar, cuando se levanta en la mañana inclusive. Y les pido, por favor, a alguno de los caballeros, sé que no lo van a decir, pero un caballero en una oportunidad, en una consulta, le pregunté esto y me dijo, bueno, mi señora huele como a pescado frito. Y yo, wow, por favor, no se lo digas, ¿sí? Porque suena bastante comprometedor, ¿ok? Bueno, seguimos. Por aquí dice, huele a chocolatina. Bueno, el chocolate es un inductor de placer, Víctor, que genera un programa de activación sexual constantemente. Quiero comerme ese chocolate, quiero comer chocolate. Y puede ser adictivo, Víctor, ¿ok? ¿Alguna más pregunta al respecto? Hay una que dijo a bebé. Su esposo huele a bebé. Perfume de bebé. A perfume de bebé. Si no eres madre, y si eres madre, te voy a dar las dos vertientes. Si eres madre, guardas un recuerdo maravilloso de ese bebé, de amamantarlo, de complacencia, de satisfacción materna, y tienes desarrollado más el yo madre que el yo esposa. ¿Ok? Te recuerda. Si no eres madre y tienes desarrollado ese olfato de querer y de oler, es tu necesidad de maternidad. ¿Ok? ¿Sí? Aquí dice, es mi ex esposo, soy madre y abuela. Ok. Ok. Me encanta. Saben que la parte de nosotros, yo me sumo, soy del club de los abuelos. La parte de ser abuelo es una de las partes más maravillosas, porque llenamos de información a nuestros hijos, a nuestros nietos, de nuestras vivencias, y es la etapa más maravillosa para amar y sentir, porque es una etapa que ya no es solamente un romanticismo, sino es un amor basado en experiencias, en vivencias, y lo más importante, en mucha conciencia. No quiere decir que este amor de abuelos no se desarrolle a plenitud también en la adultez, claro que sí, por supuesto. Pero eso y mucho más lo vamos a ver en el conversatorio, ¿ok? Cómo desarrollamos esto, la chispa, cómo activarla y todo este proceso. Me encanta todo lo que acaban de decir ahorita. Eduardo, vamos, ya estamos a 1 hora y media de esta masterclass. Vamos, hoy vino la gente a aprender las 7 palabras para construir el amor. Claro. Ahora fíjense ustedes, una de las partes que hablábamos y que comentábamos, que fue el nombre de este masterclass, son estas 7 palabras que, si ustedes la utilizan en una interferencia, si ustedes la utilizan no en una discusión, ojo, en una interferencia, en una dificultad, van a poder conectarse con la persona. Esta persona no va a evadirlos. Por favor, no quiero que me crean, quiero que lo accionen, quiero que lo ejecuten. Necesito que lo pongan en práctica, ¿ok? Que lo pongan en práctica.
estas 7 palabras parecieran ser palabras complejas, pero el cerebro las lee como un sistema de recompensa y que quiere decir estoy a salvo contigo. Estoy a salvo. Y si yo estoy a salvo, mi cerebro reptiliano, que es un cerebro que tiene más de 2000 años, que fue el que prevaleció en la época de las cavernas y en la época de la supervivencia, no se va a activar, no va a huir, no va a atacar. Y entonces entra el cerebro límbico y luego el cerebro límbico lee la información emocional y se la pasa al neocortex, que es el cerebro que razona, es el cerebro que entiende, y me voy a fluir y me voy a comunicar en mi interferencia que yo tenga. ¿Ok? Las 7 palabras, anótenlas, por favor, papel y lápiz, para que puedan entender, porque estas 7 palabras las vamos a desarrollar, hoy no, pero les voy a decir la base de las 7 palabras. Esto desde la ciencia, desde la neurociencia. Estas palabras la ha hablado también algunos especialistas en el área de la salud mental, algunos médicos, algunos neuropsicólogos, algunos especialistas, sexólogos y todo eso. Pero hablar de estas 7 palabras es conectar con la persona. Es decir, cuando yo hablo de estas 7 palabras, activo lo que se llama un circuito de recompensas. Y el circuito de recompensa está dado en un neurotransmisor que se llama dopamina. Y entonces se procesa la información en un área del cerebro que se llama el córtex prefrontal izquierdo, para que puedan entender. Estas 7 palabras se leen desde allí, desde esa zona del cerebro. Estas palabras clave de la comunicación son las siguientes. Anoten, por favor, y luego ahorita disgregamos lo que significa brevemente estas 7 palabras. Primera, te veo. Así, te veo, separado. Segunda, te entiendo. Tercera, y esta es una palabra que a veces no se utiliza como debería ser, me importas. ¿Ok? Y la última, unidos o juntos. Si contamos, son 7 palabras. ¿Ok? Te veo, te entiendo, me importas y juntos. Ahora, ¿cómo las utilizo? ¿Cómo voy a emplear estas palabras? Sí, te veo, te entiendo, me importas, juntos, unidos. Excelente, Andy. Así mismo es. Ahora vamos a aprender el uso de estas palabras brevemente, antes que se nos termine el tiempo, para darle paso a las preguntas que quieran hacernos, tanto a Candy como a mí. La palabra te veo, el cerebro la lee como un proceso de que te observo, de que creo en ti y en mí, un proceso empático. Te veo. La expresión te significa una conexión contigo y el verte significa una conexión conmigo. Te veo, nos estamos viendo. ¿Ok? Recuerden que en muchas relaciones de pareja, si no lo recuerdan y si no lo saben, solamente se observan, pero no se ven. Observar y verse pareciera lo igual, pero es muy diferente. ¿Ok? Te entiendo. Esa palabra a mí me encanta. Cuando tú se la dices a alguien, y ahorita lo vamos a ver como un ejemplo, cuando le dices a alguien, te entiendo, le estás diciendo que tú sientes lo que la persona está viviendo y que además de sentirlo, aquí entra la otra palabra que no está impresa aquí y es puedo comprender lo que estás viviendo, pero se lee a través de te entiendo. Luego, cuando tú le dices a una persona, me importas, estás hablando de ella y estás hablando de ti. Y la palabra me importa es reconocer, ¿ok? Reconozco a la persona y reconozco tus emociones, ¿ok? Y la última, no menos importante de todo esto, es juntos unidos. La palabra juntos unidos, el cerebro la lee como no estoy sola, no estoy solo, estoy acompañado, ¿ok? Y la palabra juntos unidos, esa expresión crea la vinculación llamada unidad. No separación, sino unidad.
Entonces, si yo utilizo estas palabras, y ya lo vamos a ver como un ejemplo, no hay yo y no hay tú, hay nosotros. ¿Entendimos? Por favor, entendida estas 7 palabras y ahora vamos a ver un ejemplo. Sí, me encantan esos pulgares arriba. Gracias. Primer ejemplo. Y aquí viene una expresión que yo siempre le digo a las personas, les pido a las parejas, no utilicen adjetivos totalitarios. Primera herramienta. ¿Cuáles son los adjetivos totalitarios? Es que tú siempre, es que tú nunca, es que tú jamás, es que es lo mismo de siempre. Estos adjetivos totalitarios en una relación de pareja, en una conversación o al menos en una interferencia, no lo empleen nunca. Porque le están diciendo a la persona, básicamente, están anulando con este adjetivo totalitario, están anulando el te veo, el te entiendo, el me importas. Y además, estoy hablando desde mí. Y resulta que una relación de pareja es de ti y de mí. Somos dos. Siempre les digo a las parejas que llegan a la consulta, esto es un equipo. Y como equipo debe resolverse. Esto no se trata de ti ni se trata de la otra persona aislada. No se trata de yo ni se trata de tú. Se trata de los dos para resolver esto. Entonces, ¿vamos entendiendo todo este proceso, por favor? Sí, asumo que sí, porque no hay preguntas. Chévere, sigo avanzando. Evitar los adjetivos totalitativos, ¿ok? Evitar las expresiones dicotónicas. ¿Qué significa? ¿Blanco o negro? No. En las relaciones de pareja, en los sistemas de comunicación deben haber matices. No puede haber blanco ni negro. Debe haber blanco, gris, un poco más oscuro y así. Deben haber pinceladas, tonalidades. Y las personas con pensamiento dicotónico son las que dicen o es bueno o es malo. No puede ser. No es bueno ni es malo. No se trata de que sea malo ni bueno. Hay que ver los aspectos y los matices de lo que es para ti bueno y lo que es para mí malo. Entonces no podemos irnos a los extremos. Esto es bueno y esto es malo. No. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis que una pareja me preguntó una vez y me dijo, ¿qué es bueno y qué es malo en una relación sexual? Mi respuesta fue, no hay nada bueno ni nada malo. Todo depende de lo que ustedes se permitan y de lo que ustedes se acepten como proceso conectivo en una relación sexual. ¿Sí? Continúo. Entonces, sacamos esto es difícil recordarlo en una discusión, porque lo menos que recuerdan en una discusión es estos procesos. Por eso es que hay que anotarlo, por eso hay que tenerlo presente, y por eso es que hay que ejecutarlo y hay que probarlo. Y cuando lo probamos y lo ejecutamos, fluye. No, esto no garantiza que ustedes no van a tener conflictos. Esto garantiza que los conflictos van a ser menos severos, van a tener una solución para ambas partes, que al principio era una solución para uno solo, y que ahora esto va a fluir. Y que si aún no llegan a un acuerdo, van a llegar seguro a algo maravilloso. No estamos de acuerdo, pero te amo y seguimos juntos. Pero mi punto de vista es este y el tuyo es este, y te lo respeto y me respetan y seguimos. Chévere. Para esto es esto. Entonces, adjetivos totalitarios y pensamientos o palabras dicotónicas. ¿Ok? Evitémoslos. Háganlo como ejercicio, por favor. Nunca cuando tengan una discusión con su pareja le digan, es que tú siempre, no, tú nunca jamás. O a veces la frase más fuerte que toda, cuando no tú. Y no utilicen el amor como proceso justificativo. Es decir, ¿sabes algo? Todo lo que yo te estoy diciendo, te lo digo porque te amo. Pero la estás apuñaleando, lo estás apuñaleando, lo estás golpeando, pero todo en aras del amor. Por eso, un poco lo que decía Gustavo antes, la palabra amor es bastante compleja porque muchos lo utilizan como punta de lanza para lastimar, para herir,
para justificar sus acciones y aquí salen todas las patologías que en un momento determinado, quizás hoy no, la podemos hablar. ¿Vamos bien por allí, Candy? Sí. Excelente, claro que sí. Ya estamos pues a 20 minutos de nuestro cierre. Creo que es interesante si alguno tiene preguntas, dudas, consultas. Por favor, estoy abierto a escucharles. Pueden abrir el micrófono si Pueden abrir desean su micrófono. hacerla Sí. en audio. Bueno, mientras se asoman, yo tengo una gran pregunta y es, además de este tema que vas a tocar en el conversatorio, danos otros pedacitos de menú. ¿Qué nos vas a enseñar ese día en el conservatorio, Eduardo? Mira, en este conversatorio, además de aprender, no se trata de práctica, porque aquí no van ustedes a estar en el conversatorio a practicar sexualidad, van a aprender de la sexualidad, van a entender cómo se manejan los testigos emocionales, que me parece un tema encantador. Vamos a trabajar sobre todo lo que se refiere, a los estados de seguridad social. Vamos a entender cómo funciona la exclusión en las relaciones de pareja, ¿okay? Que es un tema que a veces no se da por sentado y las personas se sienten excluidas de una relación y no se dan cuenta. Vamos a hablar de los apegos, ¿okay? Vamos a hablar de las palabras claves que acabo de mencionar ahorita, pero ya con una extensión muchísimo y cómo utilizarlo en la práctica. Vamos a hablar de la activación de los sistemas de recompensa. Vamos a hablar de los procesos de la información. Vamos a hablar mucho de los estados del yo. Vamos a hablar también de un proceso que no se toca mucho y que a veces hay tabúes, y es qué tipo de sexualidad quiero y llevo. Y lo otro es cómo a lo largo de 10, 15, 5 años de pareja todavía sigue un tema no cerrado. ¿Y cuál es la diferencia entre perdonar y soltar? Gestionar lo vivido o quedarme en lo vivido. Y lo más importante, ¿con qué tipo de relación? ¿Estoy en una relación tóxica? ¿Soy feliz o no soy feliz? Aunque la felicidad es un poco efímera. Pero hay una situación que me encanta mucho en estos conversatorios y suena atemorizante lo que voy a decir, pero debo ser sincero. En estos temas, conversatorios y talleres, a veces resultan que las parejas terminan convenciéndose de que no, creo que no debemos seguir viviendo juntos, pero nos amamos, porque no es un tema de amor, es un tema de conexión. Y ha resultado de que se han separado. Otras han afianzado su relación. Este taller es para gente valiente, se los digo honestamente, porque aquí vamos a descubrir, no es mi conexión con la otra persona, sino cómo ha sido mi conexión conmigo para que la otra parte, entiéndase esto. Sí, César, hay planes para el año que viene en Bogotá, mi otra casa de Colombia, que ahí estudié. Claro que sí, seguro se va a llevar para Bogotá, solamente estamos viendo los acuerdos con quién hacemos conexión y todo eso. Para concluir, contigo, buenísimo, ya, listo. Te voy a pasar 2 personas que son las que coordinan todo esto, César, y es Candy y es Zulma, ¿ok? O es Zulma o es Candy. Sí, además de los logros que va a tener Eduardo, yo también voy a enseñarles unas cositas. Ya va, es que no quería decir todo completamente y dejar algo que es bien interesante. En este taller conversatorio, además de los temas que vamos a desarrollar, voy a desarrollar el tema de la alquimia, voy a también a desarrollar el tema de cuándo debo asistir a un especialista y cuándo necesito, no solamente cómo resolver los conflictos, no solamente estas 7 palabras, está la parte energética espiritual que me encanta. Voy a hablar mucho del sexo tántrico, pero esta parte del sexo tántrico la va a complementar mi amiga Candy con lo que se refiere a los sistemas de energía llamados chakras energéticos, cómo funcionan. ¿Y qué pasa? Que en una relación hay personas que ciertos centros energéticos los tienen bloqueados. Candy les va a decir cómo desbloquearlos, cómo activarlos y cómo trabajarlos. Y luego de este proceso que va a dar Candy, que me encanta esta parte de ella, vamos a trabajar algo que me fascina y que viene siendo el cierre final
parcial y es sencillamente cómo sostengo y mantengo esa chispa, que se hace complicado por la rutina, la habitualidad y toda una serie de procesos. Aquí no es que van a aprender a cómo llevar o tener una relación saludable. Aquí van a aprender cómo llevo yo una relación saludable conmigo mismo para que esto que estoy teniendo yo conexión, pueda yo tenerlo con otra persona. Y por eso decía que esto no es solamente para personas casadas, divorciadas, que vivan en pareja. Esto es para todo el que necesita conectarse. Todo el que necesita conectarse consigo mismo para conectarse con pareja. Y hay algo que van a ver muchas dinámicas, nos vamos a reír, vamos a disfrutarlo, vamos a aprender, pero vamos a hacer algo que es interesantísimo. Y aquí es donde yo digo, se va a unir la ciencia con la espiritualidad. Y vamos a ver por qué realmente hay tanto en común y que muchos hablan de diferencias. Y Candy y yo hablamos de similitudes. Y ahí lo vamos a aprender. Nuestra amiga Candy nos va a dar una magistral ponencia en todo lo que es los sistemas energéticos. Así Aquí, es. en este proceso vamos a aprender el sexo tántrico y vamos a aprender el sexo galáctico. Bien para los que están en pareja o bien para los que buscan pareja o bien para los que están no solos. También vamos a aprender la diferencia entre estar solo y vivir solo. ¿Ok? Por aquí hay alguien. Hola. Alguien levantó la mano. Sí, Gladius Deus, Gustavo. Te escuchamos. Abre tu micrófono. Ok, estamos listos aquí. Señor Eduardo, mire, me parece estupendo tu charla, una dinámica bastante amable, sutil, ante un tema tan transitado, pues, como es el tema de lo que es compartir con la pareja. Sí. Nuevamente te reitero mis felicitaciones, manejaste una retórica bastante directa, pero no con las complicaciones que se entiende, pues, los médicos hoy en día, sino con unos matices de diálogo, de retórica bien agradable y directa, que se llega a entender. Nuevamente te felicito, igualmente, valga la redundancia, la invitación de Andy, cuente conmigo ante la presencia virtual. Si hay sí. Se va a hacer una nueva simposio, vamos a llamarlo simposio, okay, de estos temas, que son temas que uno tiene que hacer la introspección, como dijo Andy, hacer una introspección acerca de lo que nosotros hacemos con la pareja. Definitivamente, Gustavo. Así es. O sea, nuestro carácter, nuestra función como ser humano, ¿qué debemos solucionar? Pero en conjunto. Exacto. La dualidad es importante. Así es, Gustavo. Diste en el clavo. ¿Qué debemos solucionar juntos? Excelente tu ponencia. Y me quedo con algo que siempre les digo a mis colegas, amigos. Por lo general, siempre, por favor, cuando vayan a una consulta de cualquier índole, no se queden nunca con el diagnóstico. El problema de nuestra sociedad médica es que damos el diagnóstico y nunca mencionamos el pronóstico. Y en el pronóstico está la verdadera salubridad, no del paciente, sino del ser humano. Por favor, quiero recordarles algo. Primero que nada, mis canales y mis redes, tanto Instagram como TikTok, me ubican. Hay muchos información allí. Hay sobre duelo, sobre muchos procesos. Es Bienestar Emocional 333, tanto para Instagram como para TikTok. Y en mi canal de YouTube pueden ubicarme como Eduardo Ballester 6990. Para información de este taller en Colombia, tienen los teléfonos y la información con Candy. Allá nos vemos el 6 de diciembre. Estoy entusiasmado por conocerles,
por volverme a reconectar nuevamente con mi gente maravillosa de Colombia, por ver nuevamente a estos hijos que no son de mi sangre, repito, pero los llevo en mi corazón, por ver a mi bella nieta que está allá y por algo importante, por llevarme la experiencia de ustedes. Cada encuentro que yo tengo, experimento las vivencias de ustedes. Vivo sus procesos. No me los llevo a la casa, pero los vivo y yo aprendo. Entonces, cada proceso que yo vivo en charlas, talleres, para mí son de verdad maravillosos. Son, sí, Coromoto, más que hijos del alma. Así es. Entonces, Así es. En las redes van a estar. Y lo otro, en Venezuela, por favor, los que están en Venezuela, pueden comunicarse al +58 412 526 4434. Ahí le van a dar toda la información del costo, dónde, qué pueden hacer, cómo lo van a hacer, cómo van a pagar y todo eso. Y luego en Colombia, con mi maravillosa amiga Candy, ¿ok? ¿Sí? Ya coloqué la información en el chat, me pueden buscar en las redes. Coloca como... tu información, sí. tu número de comunicación y por favor, traten a partir de hoy en ustedes ser felices para que hagan feliz a su pareja. La felicidad no es la sonrisa, ojo, la felicidad consiste en estar en paz con uno mismo y en comunicación con el universo, de manera que no perjudique a otro y no salga mi ego de vanidad y orgullo para lastimar en una relación de pareja. Siempre en armonía conmigo y con todos los que me rodean. Todos, ¿ok? Preguntas, ahora sí. Ahora sí preguntas. Sí, por favor. Cortitas, precisas, por favor, por el tiempo, porque mañana hay que laborar y para algunos deben estar cansados, agotados y se tomaron este tiempo por estar aquí con nosotros. Claro, y para los que nos están escuchando desde Venezuela, ya son las 10 de la noche. Sí, por favor. Así es. ¿Alguna pregunta, duda, inquietudes? Entonces doy por entendido que todo se entendió, bien entendido. Todo se entendió. Estamos aquí tras bambalina, procurando, vamos a procurar hacer otra máster el lunes, que nos dijeron cuánto vuelven a repetirla, porque mucha gente que quiso estar hoy no pudo por diversas razones, trabajan en otros horarios o tenían otras actividades. Entonces vamos a organizarlo tras bambalinas y en el grupo que se creó para esta masterclass, mañana les confirmamos, así que preparen ahí sus agendas para el próximo lunes. Anoten. Y vamos a generar una encuesta de qué tema les gustaría desarrollar el lunes de la semana que viene. ¿Les parece? Algo bien didáctico, algo bien dinámico, para ir preparando de ese terreno mental, emocional y espiritual previo al conversatorio del 6 de diciembre aquí en Medellín. Quiero aclarar algo. También para abastecimiento. Gracias, Candy. Quiero aclarar algo. Yo no tengo la razón total y absoluta. Lo que hoy puedo estar autentificando mañana no es más que sencillamente algo que dejó de ser cierto. Hoy lo que hemos hablado es cierto, pero eso no quiere decir que mañana, ¿ok? Esto pueda ser verdad, porque así funciona. Siempre verifiquen, siempre cuestionen la ciencia, pero no cuestionen su espiritualidad. No se despeguen de ustedes. Bueno, veo que no hay preguntas. Doy por entendido que lo de hoy realmente a mí me complace y me llena de gusto y de placer que existan personas como ustedes que se eduquen y trabajen en su proceso de pareja. ¿Ok? Y cuando ustedes, lo que tienen hijos, son abuelos, ustedes están trabajando el proceso más maravilloso, modelando a sus hijos. Fue un placer servirles y estar con ustedes. Muchísimas gracias también de mi parte a ustedes por abrirse este espacio, a ese corazón, porque somos hermanos del alma y en este momento nos estamos reencontrando y estamos expandiendo el conocimiento que estaba aquí cerquita y ahora ya todos lo tenemos. Así que bueno, mañana le vamos a pasar esa encuesta y esperemos que reaccionen a ver qué tema les gusta más, si sexualidad, si de pronto algún tema más espiritual. Ahí vamos a dialogar mañana en ese grupo y esperamos vernos nuevamente el lunes. Si vamos a abordar temas de sexualidad,
sin tabúes, pero con respeto, ¿de acuerdo? Exacto. De hecho, aquí el equipo me dice que es mejor utilizar la palabra intimidad. Así que cuando vean la palabra intimidad en las redes, es que si vamos a hablar de la parte de sexualidad holística o tantra, vamos a llamarlo Seguro. como la intimidad. ¿Listo? Seguro. Muchachos, hermanos del alma, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta experiencia, por ayudarnos también a nosotros a prepararnos y a ustedes por nutrirse y para vernos en los conversatorios, tanto en Barquisimeto como aquí en Medellín. Muchísimas gracias. Gracias, feliz noche, se les quiere. Gracias. Nos estamos viendo. Feliz noche. Gracias, Janet. Ok. Bye, bye. Muy bien. A todos, chao, bendiciones, feliz noche, disfruten a su pareja. Bueno, nos vemos por el privado, amiga. Bye, bye.